Abuelo, para ti, ¿qué significa decidir? Es elegir algo entre dos o más opciones. Y no todos van a decidir lo mismo. Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista. Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Y en esta mañana, aquí en Ecuador en Contacto, nos acompaña la catedrática y socióloga Natalia Sierra, con quien vamos a hacer un análisis de esta jornada electoral una vez que ya se dio el debate presidencial. Señora Sierra, gracias por atendernos en estos minutos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. De las dignidades que debemos escoger este domingo 20 de agosto, en quienes más se ha puesto la atención es en el binomio presidencial. Se habla que las fichas cambiaron a raíz del lamentable asesinato de Fernando Villavicencio y del debate de este domingo 13 de agosto. ¿Cuál es su análisis? Lo primero, decir que es muy doloroso para el país que tengamos que enfrentar esta ola de violencia que ha llegado a niveles impensables y absolutamente no deseables, ¿no? No solo es Fernando Villavicencio, ya se han asesinado a otros candidatos, ayer se asesinó a otro líder de otro partido, se ha asesinado a alcaldes, fiscales, jueces. Estamos cruzando una línea muy peligrosa para la vida social en este país. Claro, el asesinato de Fernando Villavicencio generó más debate, ¿no? Más discusión, más sorpresa también, ¿no? Mala sorpresa, porque genera una cualificación absolutamente negativa al proceso electoral, ¿no? Eso cambia no solo el tema del tablero de quienes estaban en las encuestas como punteando en esta elección, sino que cambia el mismo sentido del proceso electoral y del sistema político de la democracia representativa, por lo que con este asesinato se ve claramente que hay interferencia en el proceso de sistemas, de sectores, de grupos que al contrario de fortalecer el proceso democrático lo debilitan, lo estropean, lo maltratan. Entonces, eso primero. Ahora, ¿cómo esto afecta? De hecho, parece que ya cambiaron los porcentajes. No se sabe, yo creo que no se puede anticipar nunca de manera absoluta, porque las elecciones tienen un núcleo duro, ¿no es cierto?, que es que al final, el día de las elecciones, el ciudadano se encuentra solo en su soledad con la papeleta. Más allá de las propagandas, más allá de los debates, hay una decisión final que deja un margen, digamos, importante para no adelantar criterios. Ahora, de hecho, este hecho tan lamentable llenó de acusaciones, elevó los niveles de violencia verbal, yo diría también de violencia en las calles, de violencia en las redes, ¿no? Desató una serie de acusaciones que desde mi punto de vista son incorrectas del lado que venga, ¿no? Es decir, aquí lo que se tiene que pedir es que se investigue realmente y que este hecho no quede en impunidad, porque esto genera ya demasiado dolor al país. Pero no hay que adelantar criterios, ¿no? O sea, creo que no es conveniente. Ahora, me parece que obviamente esto genera en la población una especie de gran incertidumbre. Es decir, es como que de alguna manera todo lo que se pensaba, todo lo que se creía se trastoca, ¿no? Y eso va a influir mucho en el voto. Señora Sierra, y hablando un poco más acerca del debate que se dio este domingo, ¿cómo analiza usted el formato? ¿Cree que fue el adecuado para conseguir ese voto informado del que hablaba el Consejo Nacional Electoral? En lo absoluto. Me pareció que ese formato no es formato de un debate, por lo cual yo he sostenido que no hay que hablar de un debate presidencial, no existió ese debate. Un debate implica un intercambio de propuestas que tienen que ser primero expuestas de manera clara y coherente, luego rebatidas por los otros participantes, ¿no es cierto?
y luego debe haber un intercambio de opiniones sustentado en argumentos. Es decir, eso implica un debate y tiene que haber un moderador de ese espacio de diálogo. Lo que se vio ahí es un programa de televisión con conductores que parecía estos programas típicos de la televisión de premios, de concursos, ¿no? O sea, más o menos vamos a saber quién gana, quién es el mejor, con este juego de los sobres que confundió a los propios candidatos y generó una falta de confianza y burla en la población. Entonces, a mí me parece que el CNE le queda absolutamente debiendo a la sociedad con ese espacio que la sociedad espera como uno de los espacios más importantes para tomar una decisión. Habla de que el Consejo Nacional Electoral le quedó debiendo a la población frente a este debate que realizó el domingo. ¿Cuáles son esas acciones urgentes que el CNE debe de replantearse ya en los próximos comicios electorales? Que no estamos muy lejos de eso, pues las nuevas autoridades que se elijan van a estar en un promedio de unos 18 meses y en ese lapso de tiempo nosotros ya tenemos que estarnos planteando nuevamente un escenario electoral. O sea, el CNE le debe mucho más que un debate presidencial a la sociedad. No se ha saneado el proceso, o sea, desde hace ya unos 4 procesos hay denuncias de fraude, de mal manejo de los sistemas informáticos, denuncias de no control del gasto electoral, es decir, o sea, denuncias de corrupción del proceso, ¿no? Y no se ha hecho nada. O sea, llegamos a un nuevo proceso con las mismas falencias, con las mismas denuncias y yo diría cada vez peor. Entonces, lo que le debe el CNE a la sociedad no solo es un debate real, ¿no? De los candidatos. Le debe que todo el sistema esté saneado para que la sociedad vuelva a tener confianza en eso, en ese sistema, porque es a partir de ese proceso que se juega el destino de la sociedad, no solo el destino político, porque cuando uno se elige representantes, lo que está eligiendo es las personas, los grupos de personas que van a coordinar y a dirigir el destino de la sociedad ecuatoriana. Pues la cosa es complicada. Señora Sierra, y a pocas horas del silencio electoral, ¿en qué deben centrarse los candidatos para llegar con esas propuestas a los electores? Porque hay también gran cantidad de electores que aún están indecisos. O sea, primero creo que deberían bajar el tono de la violencia, ¿no es cierto? El país está sumido en una ola de violencia y lo que menos deberían hacer los candidatos es generar más violencia, para empezar. Luego creo que deberían tratar de al menos en estos días, hablar con claridad, coherencia, verdad y verosimilitud de lo que piensan hacer en 1 año y medio, porque además tomemos en cuenta que es 1 año y medio, es decir, hablan como que van a estar 4 años y no es cierto, van a estar 1 año y medio. En ese 1 año y medio, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer y qué es lo que la sociedad demanda? Entonces tienen que ser un discurso claro, no violento, no demagógico, ¿no es cierto?, no populista, y no clientelar, y decir qué realmente van a hacer en este 1 año y medio. No tienen más tiempo y hay problemas urgentes que resolver. Y estábamos hablando un poco acerca de qué tienen que hacer los candidatos presidenciales, pero también en estas elecciones vamos a escoger asambleístas nacionales y provinciales. Ellos también en qué deben centrarse frente al tema de que pues el disuelto legislativo tampoco gozó de la aprobación por parte de la población y en redes sociales era evidente el malestar que sentía la gente frente a la asamblea. Deberían al menos comprometerse, pero un compromiso serio, a ser realmente representantes de la sociedad, es decir, a legislar para aquella sociedad que les eligió y no legislar para sus intereses partidarios, corporativos y menos aún personales, ¿verdad? Es decir, al menos deberían decir cómo van a asegurar ese ejercicio de representación real de la sociedad. Señora Sierra, y como lo hemos mencionado, faltan pocas horas para el silencio electoral y también para acudir a las urnas este domingo 20 de agosto. ¿Cuáles son también esas recomendaciones a la población que quizá estaba esperando el debate presidencial para tomar una decisión o aún sigue revisando las redes sociales de los candidatos, sus propuestas, los planes de trabajo y se mantienen indecisos frente a la decisión que van a tomar en las urnas? Creo primero que la sociedad también debe bajar el nivel de violencia en las redes y donde se muevan los espacios sociales, ¿no? Primero, creo que la violencia no ayuda a comprender, no ayuda a
tener un proceso de raciocinio, que es lo que necesitamos ahora. Pienso que deben tener un momento de autorreflexión y de reflexión donde piensen, ¿no? O sea, ubiquen los que puedan los últimos 40 años, desde que retornamos a la democracia, los que no tengan la edad para hacer eso, ubiquen cómo ha funcionado el país, siquiera los dos, desde que empezamos este siglo. También se ubique que cómo quiero vivir. O sea, yo creo que una de las posibilidades de tomar una buena decisión es cada uno pensar qué quiero yo de mi país, cómo quisiera que sea mi país, al menos de manera inmediata. Y ahí tomar la decisión en torno a mirar no solo lo que proponen, valen mucho las actitudes de los candidatos en este momento, porque es difícil ponerse a hacer una reflexión de lo que están proponiendo, aunque es importante, ¿no? Que no se dejen llevar del miedo y de respuestas irreales, de respuestas populistas, ¿no? Sobre todo en cuanto a la seguridad, porque es fácil ofrecer cualquier cosa cuando la gente está dolida por algo, y una de las cosas que más nos duele ahora es la violencia, y entender que la violencia no se resuelve con más violencia, la violencia se resuelve resolviendo los problemas estructurales que explican esa violencia: salud, educación, cultura, ¿verdad? Entonces, eso, una reflexión profunda. Señora Sierra, el día que el Consejo Nacional Electoral brindó detalles acerca de este debate presidencial, también habló de redoblar la seguridad en los recintos electorales. ¿En qué más debe centrarse este órgano electoral para poder garantizar la seguridad de todos los votantes este domingo 20 de agosto? Pues la población también se ha mostrado preocupada frente a este tema. Primero, en la seguridad de toda la ciudadanía, que ahí ha dicho que lo hagan, en la seguridad de las urnas, en la seguridad de los votos, garantizar que el voto se respete, garantizar un funcionamiento del sistema digital, ¿no? Realmente transparente, cuidar de esos conteos digitales, electrónicos que se hace ahora. Es decir, tratar de dar la confianza a la ciudadanía para que cuando salgan los resultados se asuman esos resultados. Pero si comienza a haber problemas, ¿no es cierto?, como que se robaron la urna, como que encontraron papeletas, como que el sistema informático esto y lo otro, como posiciones digamos, que inclinan su decisión hacia uno u otro candidato, como ya ha pasado, entonces eso no ayuda a que la democracia se consolide. Y antes de culminar esta entrevista, también consultarle, ¿podemos quizá hablar de una segunda vuelta o quizás es muy prematuro? Y también conocer en este caso su opinión de cuáles cree que van a ser esos mayores ausentes en estas elecciones del 20 de agosto, ¿o no va a haber ausentismo? A ver, no sé, yo realmente tengo bastante... soy muy delicada en adelantar criterios, ¿no? O sea, yo espero los resultados, no sé, quizás se pueda dar una segunda vuelta, pero independientemente de eso, lo importante es que el proceso sea lo más transparente posible. Lo otro es que me preocupa, eso sí, que pueda haber ausentismo. Ya ha habido antes, ¿no? Pero también ahora por los problemas de seguridad. Y eso es muy complicado, que se dé ausentismo por seguridad, porque eso muestra que está lesionada mi posibilidad de ejercer este poder que me dan cada 4 años, que no es más, ¿no? Pero y que eso se vea lesionado por el miedo y que haya ausentismo por el miedo, eso me preocupa realmente, ¿no? Por eso decir que a la sociedad, con todo lo que haya que tomar las medidas si sea posible, o sea, la gente que tiene que vencer el miedo y tiene que ejercer su derecho, ¿no? Su derecho a votar, y que pueda ser un voto lo más reflexivo posible. Señora Sierra, le agradecemos por estos minutos para los medios comunitarios de Corap. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad para continuar haciendo estos análisis. Ahora hemos hablado acerca de esta jornada electoral previa a las elecciones del 20 de agosto de 2023. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de los medios comunitarios de Corap. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito Decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días.
Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide.